Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Mayli Morales y el día de hoy estaré compartiendo con usted acerca de la síntesis que realicé del libro de Antonio Quilis, que trata sobre la métrica española. Como primer punto, quiero mencionar que en este libro hace mención de algunas reglas, las cuales no son rígidas y que los poetas también pueden tomar como una estructura, pero sin salirse de su propio estilo, sin que ellos puedan sentirse que deben de seguir las reglas que él estableció. Entonces vamos a comenzar con el primer capítulo, el verso y el acento, perdón. Entonces, ¿cuál es la relación que tienen entre ellos? Muy bien, entonces el verso es una composición rítmica que está establecido por una estructura métrica y el acento es el ritmo que le da a este verso. Menciona que el verso tiene 3 puntos que normalmente suelen confundir, y es que el acento dentro del verso ya lo traemos dentro de la lengua en español. En el griego no era así. ¿Por qué? Porque en este ritmo, en el griego, dependía mucho de cuántas sílabas tenía un verso, más en el español no, ya que en el español al momento de hablar podemos hablar armoniosamente, nos lo entrega nuestra linda lengua. También menciona que el poeta que quiera realizar su poema puede hacer algún cambio acentual en algunas sílabas del verso, pues normalmente esto no es muy usado porque puede perder la belleza de la composición. Sin embargo, si al momento de realizar su poesía debe de realmente hacer un cambio en la acentuación, pues lo puede hacer, ¿verdad? No hay ningún inconveniente con ello. Y por último, la regularidad de los acentos genera el ritmo poético, por lo que la ubicación influye en la armonía del poema. Muy bien, entonces en este momento vamos a ver la clasificación del verso según el acento final. El primero se llama verso oxítono, también le podemos decir agudo, y el acento está en la última sílaba y se añade una sílaba extra al conteo métrico. ¿Sí? Está el verso, podríamos decir volver a las oscuras golondrinas, y al momento de contarlas se le va a agregar una porque tiene una sílaba, tiene 7 sílabas, entonces se le agrega una. El siguiente verso se llama paroxítono, este también se le puede llamar llano. Este acento está en la penúltima sílaba y se cuenta con las sílabas reales. Aquí no se le agrega ni se le quita. Por ejemplo, donde dice en una tempestad, ahí tiene 6 sílabas y se cuenta como 6 sílabas. El último verso es verso proparoxítono, que también se le puede decir esdrújula. En este acento está en la antepenúltima sílaba. Se resta una sílaba y sería así: árboles de oro. Tiene 6 sílabas, pero como es pero como es proparoxítono, se les resta una, entonces quedarían 5. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que es la rima y su composición. En las rimas nos vamos a enfocar en 2 tipos, que son las principales, que son las consonantes, que también se les puede llamar perfectas, y están las asonantes, que también se le pueden llamar imperfectas. Muy bien, entonces vamos a ver primero la rima consonante o rima perfecta. Esta dice que son 2 versos de una identidad acústica en todos los fonemas que se encuentran a partir de la vocal acentuada. Y también está la rima asonante. Dice que la rima asonante es la reiteración de los 2 versos de una identidad acústica de alguno de los fonemas que se encuentra a partir de la última vocal acentuada. Normalmente estos son siempre vocálicos. Debemos recalcar que la rima no solo es un recurso sonoro, sino que también es un organizador de un poema. El siguiente capítulo que vamos a mencionar es el capítulo 3, el cual es el pausa, tono y encabalgamiento. Entonces, la pausa organiza el ritmo y la respiración dentro del verso. Esta se divide en 3: pausa estrófica, pausa versal y pausa interna. La pausa estrófica ocurre al final de una estrofa, marcando una separación entre unidades de sentido. La pausa versal se da al final de cada verso y es obligatoria y contribuye al ritmo de un poema. Y la última, que es la pausa interna, aparece dentro del verso.
generando una división que puede modificar la percepción de la rítmica. Ahora vamos a mencionar el tono y la interpretación del verso. El tono es una entonación con la que pronuncia un verso y depende de varios factores, los cuales son la longitud del grupo fónico, pausa después del grupo fónico y significado del verso. Menciona aquí que la longitud del grupo fónico, si el grupo fónico es largo, el tono tiende a extenderse. Si es corto, se vuelve más rápido. Luego, la pausa después del grupo fónico dice que la pausa larga genera un tono descendente, o sea, vamos a ir hablando y luego disminuyendo nuestra voz, mientras que una breve mantiene el ritmo elevado. Se mantiene y si la pausa es larga, genera un tono descendente, va bajando nuestra voz. El significado del verso dice que son las afirmaciones las que tienen un tono descendente, mientras que cuando hay interrogación o hay alguna duda, mantienen un tono suspendido. Ahora también el siguiente sería el encabalgamiento. Dice que esta es una ruptura en el ritmo. Habíamos visto cómo es que en las pausas se mantiene un ritmo, al igual que al momento que interpretamos el poema. Ahora el encabalgamiento es una ruptura del ritmo. Dice que el encabalgamiento ocurre cuando la pausa versal no coincide con ninguna pausa gramatical o sintáctica, la que obliga a continuar la idea en el siguiente verso. Este recurso aporta dinamismo, fluidez, tensión al poema. Se clasifican igual en 3 encabalgamientos. El encabalgamiento versal es la pausa ocurre al final del verso simple. El encabalgamiento medial se da en la censura de un verso compuesto y el encabalgamiento léxico cuando la pausa divide una palabra. En conclusión, en estas, la pausa define el ritmo del poema, el tono influye en la interpretación melódica y el encabalgamiento aporta fluidez e intensidad en el discurso poético. Estos elementos trabajan en conjunto para enriquecer la expresividad de nuestro verso. Ahora vamos a ver ahorita vamos a ver el cuarto capítulo. Ahora bien, ya no hablaremos de las partes del poema, sino que ahora nos vamos a basar en el poema y su estructura. Dice que el poema puede clasificarse según su estructura estróficos y no estróficos, dependiendo si estamos organizando en estrofas o no. Eso va a depender mucho. Pero en este caso no vamos a hacer así. Entonces, vamos a poder detallar los poemas estróficos. Y estos están formados por estrofas con un esquema fijo. ¿Sí? Tienen una estructura fija, la cual la primera es el soneto, luego están los villancicos y están las sextinas. Dice que los sonetos están compuestos por 14 versos decasílabos, distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos con rima consonante. Por eso es importante poder conocer las rimas para poder ya entablar nuestro poema. Los villancicos dice que son poemas de origen popular con un estribillo y coplas, frecuentemente en la poesía tradicional. Y la sextina dice que es una composición de 6 estrofas de 6 versos cada una con un esquema de repetición léxica compleja. Ahora vamos a ver los poemas no estróficos. Como lo menciona su nombre, no tienen una estructura, no tienen un número de estrofas en concreto, sino que esta es un poquito más libre. Normalmente creería yo que es la que las nuevas generaciones utilizan, ¿verdad?, para poder expresar sus emociones, ya que no tienen alguna estructura. En esta podemos encontrar el romance, la silva y el verso libre, que era lo que mencionaba. Dice que el romance es una serie indefinida de versos octosílabos con rima sonante en los pares. La silva dice que alternan los versos heptasílabos y endecasílabos con rima libre. Y el último, de verso libre, no sigue una métrica ni rima específica, dando mayor libertad de expresividad. En conclusión, ¿qué queremos decir con los poemas y su estructura? En conclusión, sobre los poemas y su estructura. La estructura de un poema ayuda a definir el ritmo y la musicalidad del mismo. Mientras los poemas estróficos siguen patrones rígidos, los no estróficos permiten una flexibilidad relajado en la poesía a lo largo de nuestro tiempo. Muy bien, ahora vamos a ir a las conclusiones. Podemos notar a través de este libro que Quiles nos comparte
que la métrica no es un elemento rígido, sino que es un elemento dinámico que se puede adaptar a las tendencias literarias y refleja cambios en la expresión artística a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos deja. Por último, el libro de Quilis presenta la métrica española como un sistema estructurado como flexible, donde cada elemento cumple una función rítmica y sintética. El enfoque que Antonio Quilis ha dado es que es un enfoque técnico que permite comprender cómo la poesía logra su musicalidad y belleza. Sin embargo, en el aspecto más relevante es que la métrica no solo organiza la poesía para que no solamente sea de escribir, sino que también influye en su interpretación, ¿verdad? La interpretación de la persona que está escribiendo y en la manera en que el lector o el oyente lo está percibiendo. Eso sería todo. Muchísimas gracias y gracias.